palabra de Dios en Marcos capítulo 8, versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Solamente eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, acabamos de leer este versículo que, si usted es conocedor de la Escritura, habrá recordado la ocasión cuando el Señor dijo estas palabras hacia Pedro. Pero si usted no conoce el contexto, lo que había ocurrido es que el Señor Jesús les había anunciado a sus discípulos por primera vez que Él habría de ser entregado en manos de pecadores, quienes habrían de despreciarlo, maltratarlo y finalmente habrían de darle la muerte. Ante este anuncio que el Señor Jesús hizo a sus discípulos, fue que Pedro reaccionó y, tomando aparte al Señor, le suplicó que todas estas cosas que él había dicho, que no le fueran a ocurrir, que ni siquiera pensara el Señor en que algo tan grave como lo que acababa de mencionar le pudiera suceder. Como muchas veces, hermanos, yo lo he dicho, cuando Pedro le dijo al Señor que no le ocurriera nada malo, Pedro lo estaba haciendo de la manera más honesta, de la manera más amorosa, porque lo que él decía era el resultado del amor que él le tenía al maestro. Pedro de ninguna manera quería que el Señor fuera maltratado o que fuera torturado, y menos que pudiera morir. Entonces, por amor a él, fue que le suplicó y le dijo: Señor, que nada de esto que has dicho te vaya a suceder. Pero a pesar de que lo que Pedro había hecho fue totalmente movido por el amor y de la manera más honesta que se pueda pensar, el Señor le respondió con las palabras que podríamos decir fueron fuertes. Y es lo que leímos cuando le dice: apártate de delante de mí, Satanás. Y luego le dice: porque no tienes tu mirada puestas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces note, lo que el Señor le está recriminando a Pedro es que él no está viendo las cosas como Dios las ve, sino que él las estaba viendo como el hombre las ve. Y con solo esas palabras del Señor ya podemos aprender una verdad importante. Y es que son distintas las maneras de mirar las cosas. De una manera las ve Dios, de otra manera las vemos los seres humanos. Y por lo tanto, cuando tenemos distintos puntos de vista, cuando vemos las cosas de manera diferente, entonces no puede haber una auténtica comunión
o al menos una comunión plena entre esas dos personas, que sería Dios y los seres humanos. Porque nosotros desarrollamos amistad y llegamos a tener una plena compatibilidad con aquellas personas con quienes compartimos los mismos puntos de vista. Pero si estoy diciendo que el ser humano ve las cosas de una manera diferente a como Dios los ve, entonces las cosas entre ellos van a encontrar dificultades. Veamos entonces y reflexionemos por un momento sobre la base de lo que aquí está ocurriendo. Cómo entonces Dios ve las cosas y cómo las ve el ser humano. Comencemos con Dios, porque en ese orden lo puso el Señor. ¿Cómo ve las cosas Dios? Por lo que el mismo Señor Jesús había dicho, vemos que en el transcurrir de las cosas, Dios ve un elemento que es necesario. Porque Jesús lo que había anunciado era que habría de padecer, que habría de ser muerto. Estaba hablando de sufrimiento. El sufrimiento es un elemento que nosotros los seres humanos siempre queremos evitar. Cuando hay algo que nos provoca alguna lastimadura, algún sufrimiento, nuestra reacción es la de apartarnos, alejarnos de eso que nos hace sufrir. En cambio, en el caso de Dios, vemos que Dios se apresuraba a hacerlo, a buscarlo. Y es lo que Jesús está haciendo. Él ha anunciado que deberá sufrir mucho en manos de pecadores. Pero eso no lo detiene a él, sino que sigue caminando. Es decir, que cuando las cosas las vemos como Dios las ve, la dimensión como nosotros captamos el sufrimiento cambia. Porque en lugar de evitarlo, lo que hacemos es que salimos a abrazarlo. Y aquí es donde uno podría decir, bueno, pero ¿y quién va a salir en busca del sufrimiento? Esa persona tiene que estar loca, tiene que estar trastornada. O se trata de un masoquista que le gusta el sufrimiento. O sea, pero Dios no está loco, ni está trastornado, ni es un masoquista. Lo que sucede es que vivimos en un mundo herido por el pecado. Y Dios no estaba jugando cuando le dijo a Adán y a Eva allá en el huerto, en Edén, que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les dijo, porque el día que coman de él, ciertamente van a morir. Entonces Dios les hizo la advertencia de las consecuencias que el pecado trae. Y como acabo de decirle, Dios no estaba jugando. Dios sabía que el pecado habría de acarrearle sufrimiento. Y eso, hermano, hasta nosotros hoy lo entendemos. Adán y Eva no lo entendieron, si no, no lo hubieran hecho jamás. Jamás hubieran hecho eso de desobedecer a Dios. Pero hoy, después de todos estos milenios de civilización humana, hoy sabemos que a causa del pecado es que vinieron las enfermedades, vino la muerte, vinieron las guerras, vinieron los sufrimientos, vino la pobreza, vinieron las injusticias, todos los sufrimientos que el ser humano afronta, y dentro de eso incluidos
Los fenómenos que las personas llaman naturales son consecuencia directa del pecado. Pero ya estando en este mundo herido por el pecado, como está herido por el pecado, este no es un mundo perfecto. Nosotros no podemos esperar que el universo y la vida en general funcione como que si fuera un reloj bien cronometrado que va dando la hora en su punto. El mundo no siempre funciona así. A veces las cosas salen mal. A veces los buenos padecen como que si fueran malos. Y los malos tienen un final como que si fueran buenos. A veces el justo padece y a veces el malvado triunfa. ¿De cómo es que se pueden dar estas anormalidades en la vida? Porque es un mundo herido por el pecado. Por lo tanto, hermanos, nadie va a salir inmune de este mundo, de esta vida. Todos en la vida vamos a afrontar diversas situaciones, diversos problemas que usted dirá: yo esperaba una cosa diferente de la vida. O a veces, hermano, cuando uno piensa en sus seres queridos y que ya murieron, a veces uno piensa y dice: bueno, mi familiar no merecía la muerte que tuvo. Para ser la persona que fue, merecía más que lo que tuvo en la vida. Pero no fue así. A veces los niños mueren. A veces las personas buenas tienen accidentes. A veces las personas rectas se enferman, padecen, agonizan. De manera que todos tendremos que sufrir las consecuencias y Dios lo sabe. Y aquí está lo más tremendo de todo, hermanos, que Dios nunca cometió pecado. Por lo tanto, Él no tiene por qué pagar los platos que nosotros rompimos. Y sin embargo, Él envió a su Hijo para que tomara la humanidad nuestra. Y estando en esta humanidad, hoy lo vemos ante sus discípulos diciendo que le esperan desprecios, que lo van a maltratar, que lo van a torturar, que lo van a matar. Por eso es que Él va a abrazar al sufrimiento, porque, como le digo, nadie va a pasar por esta vida sin tener que cosechar el dolor, el sufrimiento del pecado que se cometió y que hemos heredado de Adán. Jesús vino y se sometió a lo mismo con el propósito de redimirnos. Porque Jesús no iba a la muerte solo por: yo quiero sufrir igual que los seres humanos. O sea, eso es cierto. Pero detrás de ese sufrimiento había un propósito. Y es que esa era la manera, ese era el camino por el que nos redimió de nuestros pecados. Entonces, por eso es que Dios ve las cosas, incluyendo el tema del sufrimiento. En segundo lugar, Dios ve las cosas sabiendo de que siempre habrán pérdidas. Las pérdidas pueden ser de diferente tipo. Uno puede perder una amistad, uno puede perder a un ser querido, uno puede perder a una persona amada,
uno puede perder un empleo, uno puede perder bienes, uno puede perder ahorros, uno puede perder la salud. Es decir, la pérdida está siempre presente. De nuevo, y al igual que con el sufrimiento, el ser humano trata de evitar la pérdida. Porque la pérdida nos causa un dolor. Nadie quiere perder a su papá, nadie quiere perder a su hijo, nadie quiere perder a la abuelita, nadie quiere perder un empleo, nadie quiere perder la salud. O sea, rechazamos la pérdida. Pero Dios ve las cosas sabiendo que la pérdida es necesaria. Y Dios no solo entendió de que todos debemos tener pérdidas, sino que Él también tendría que tenerlas. Y perdió lo más grande, lo más preciado que Él tenía: su único hijo. No es que Dios tuviera 22 hijos y que de esos se entregó uno y dijo, bueno, perdí uno, pero me quedaron 21. No, Dios solo tiene un hijo. Por eso es que la Escritura lo llama unigénito, es decir, único en su naturaleza, único de Dios. Es decir, era todo lo que Dios tenía y Dios lo perdió al darlo en propiciación por nuestros pecados. Pero por esa pérdida pagó el precio para poder llevar a muchos más hijos e hijas a la gloria, como lo dice la Escritura. Entonces la pérdida es un elemento necesario y por lo tanto Dios lo ve. Está en los planes de Dios. Nunca, hermano, uno cuando traza su vida, cuando usted hace planes, por ejemplo, para su futuro, usted hace planes como que usted siempre va a estar bien, como que siempre va a estar saludable, como que su familia siempre va a estar ahí, como que el trabajo estará allí, como que lo que necesita para seguir con sus proyectos estará ahí. Uno hace planes así y no considera la pérdida. No considera de que un día esa familia pudiera ya no estar, un día ya no pudiera tener la salud que tiene, un día las amistades pudiera ser que ya no estén allí, un día la persona que le juró a usted amor eterno, sucede que de repente ya no llegó y no volvió a saber hasta que se enteró meses después que se había ido a vivir con otro fulano u otra mengana a saber a dónde. Nadie, cuando planea su vida, incluye el tema de la pérdida. Por eso es que el hombre ve las cosas de manera diferente a como Dios las ve. Pero Dios sabe que habrá pérdida. Y como sabe que la habrá, camina hacia ella, la asimila, sabe en qué momento eso ocurrirá. Porque Dios es el que determina los momentos. Cuando el Señor Jesús estaba ya en el huerto de Getsemaní, orando al Padre, porque al día siguiente lo mataban. Entonces Él vino y dijo, Padre, ¿y ahora qué voy a pedir? Voy a pedir que me libres de esta hora de la prueba. Y fíjese, el mismo Señor viene y se responde, pero para esto he llegado a esta hora. Es decir, el momento había llegado. Como antes les había dicho a sus discípulos, la hora ha llegado. Era la hora para la pérdida.
cuando Dios habría de perder a su hijo y el hijo habría de perder a su padre. Por eso es que en la cruz él clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el hijo no podía ver al padre, no estaba allí, lo perdió. Dios ve eso. Pero veamos otro elemento, hermanos, que está presente en todo esto que he venido mencionando. Y es de que cuando Dios ve las cosas, Dios sabe que también es necesario el sacrificio. En la vida no hay nada regalado, hermano. Todo demanda un precio. Y para poder pagar ese precio, siempre, hermanos, hay sacrificios que uno debe hacer, uno debe asumir. Como le digo, en la vida no hay nada gratis. Puede ser incluso que usted sea hijo o hija de una familia pudiente que tiene sus recursos. Y usted dice: bueno, qué dichoso ese muchacho o esa muchacha que nació en el hogar mucha plata y por lo tanto nació ya con la vida resuelta, con bienes y con dinero. Pero aún esa persona tendrá sacrificios que cumplir. Tendrá que sacrificar algo en la vida. Uno puede gozar de muchos privilegios, pero habrán elementos a los cuales uno tiene que renunciar, porque así funciona la vida. Dando es como recibimos. Nadie puede estar solo, que recibe y sigue recibiendo y recibiendo. O sea, no es posible. En algún momento algo tendrá que dar, y lo que se da no es una cosa pequeña. Por eso es que se llama sacrificio, porque es algo que nos cuesta, es algo que la persona renuncia voluntariamente a eso. Pero de nuevo, hermanos, aquí tenemos otro aspecto que, al igual que el sufrimiento y la pérdida, al ser humano no le gusta. ¿Qué ser humano es el que le gusta hacer sacrificios? El ser humano lo hace porque entiende que es necesario. Alguien puede decir: fíjese que me salió un buen trabajo con un buen salario. Ese es el lado bueno. Pero el lado malo es que me toca ir lejos de la ciudad y no voy a poder ver a mi familia más que los fines de semana. Ahí tiene, hay una buena oportunidad, un buen trabajo, pero demanda un sacrificio. Y ese sacrificio es que tiene que estar sin su familia. Y eso es lo que no nos gusta a los seres humanos. Por eso es que el hombre no lo ve. Al hombre no le gusta ver el sacrificio. Pero como Dios sí sabe la realidad y sabe cómo funciona el universo que Él creó, Él sabe que el sacrificio, al igual que el sufrimiento, al igual que la pérdida, son elementos imposibles de evadir. Lo que el Señor Jesús hizo fue ofrecerse a sí mismo en sacrificio por el pecado. Pero de nuevo, ¿quién es el ser humano que en sus planes establece:
yo voy a sacrificar esto, o cuando tenga 20 años voy a sacrificar esto otro, y cuando tenga 40 voy a sacrificar. Eso no está en nuestros planes, porque no pensamos en eso, porque los seres humanos vemos las cosas de una manera y Dios las ve de manera diferente. Y eso es lo que Jesús le reclamó a Pedro: no tienes tu mirada en las cosas de Dios, en lo que Dios ve. Tienes tu mirada en las cosas de los hombres. Estás viendo, analizando y juzgando solo desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva divina, que incluye el sufrimiento, la pérdida y el sacrificio. Bueno, ya hablamos ahí, hermanos, un poco de cómo Dios ve las cosas. Pero ahora reflexionemos un momento en cómo la ve el hombre, cómo ve el hombre las cosas. Vamos a Pedro. Le dije, cuando Pedro apartó al Señor y en privado le dijo: mira, Señor, que no te vaya a ocurrir nada de todas esas cosas malas que acabas de decir. Porque el Señor había hablado de su muerte. ¿Qué es lo que quiere Pedro? No quiere que el Señor vaya a morir. ¿Y por qué no quiere que muera? Porque no quiere separarse de Él, porque lo ama. Y nosotros, hermanos y hermanas, a las personas que amamos, no queremos que les pase nada malo. O sea, hasta donde llega nuestra posibilidad humana, nosotros lo que queremos es proteger a las personas. ¿No le ha dado deseo a usted alguna vez de que a esa persona a quien usted ama tanto, usted quisiera tener una urna de cristal para que no le dé pero ni el viento? O sea, eso quisiera uno. Pero uno no puede andar, hermano, todo el tiempo ahí con una urna detrás de las personas, protegiéndola. ¿A qué es a lo que le teme al hombre? El hombre a la separación. ¿Qué era lo que Pedro quería? No separarse jamás del maestro. Igual que nosotros, no queremos separarnos jamás de las personas a quienes amamos. Hermano, hermana, ¿cuándo quisiera usted que se muera su mamá? ¿O cuándo quiere usted que se muera su papá? Usted me va a decir: Dios mío, hermano, ¿qué está diciendo? ¿Por qué me hace esa pregunta tan fea? Porque ni queremos pensar en eso. Eso es ver las cosas como el hombre las ve. O sea, yo le entiendo, porque yo soy humano también. No queremos la separación. Nosotros lo que queremos es estar unidos para siempre. Y cuando el enamorado le dice a su amada: mira, yo quiero que estemos juntos para la eternidad. O sea, eso es lo que él desea, y lo desea sinceramente. Pero eso es realista. Claro que no. Yo conozco, hermanos, a un hermano pastor. Es bien interesante, fíjese que él se conoció con la que hoy es su esposa en el kinder. 5 años tenían. Y desde el kinder se hicieron amigos. Y llegaron a primer grado, a segundo grado. Fueron avanzando en la escolaridad y seguían estudiando juntos. O sea, se conocían de toda la vida. Claro, se veían como cualquier niño ve a otra niña. O sea, jamás ellos pensaron que en algún momento se iban a llegar a casar. Simplemente eran amigos y compañeros de estudio. Pero cuando llegaron a la juventud, se graduaron. Entonces ya él comenzó a verla a ella de manera diferente. O sea, ya no la vio solo como su amiga, sino que comenzó a verla hermosa. Y ella a él. Y digo: bueno, el niño de ayer hoy se ha convertido en un guapo muchacho. Se enamoraron, se casaron, estudiaron en la misma universidad, ambos se graduaron, ambos
hicieron estudios de posgrado, y esto no en su país, sino que en otros países, pero anduvieron juntos y luego procrearon sus hijos. Y ahora, hermanos, en este momento ellos tienen 65 años de casados. De casados. Pero de conocerse, hay que hacer la cuenta, ¿verdad? Desde que tenían 5 años. Y ellos, obviamente, hermanos, no quieren separarse. Bueno, este caso que es real, que le estoy comentando, uno podría decir, bueno, qué hermosa historia. Y a ellos les gusta contarla, porque a mí me la han contado como 3 veces. O sea, yo no les digo, ¿verdad?, que me la contaron, porque y me gusta escucharlo, ¿verdad? Pero ya van como 3 veces que me la cuento. Y me agrada, o sea, si me la contaran una cuarta, quinta vez les pongo atención, porque es linda la historia. O ya son abuelos, creo que ya van a ser hasta bisabuelos. Los nietos ya son muchachos, muchachas ya, que es, como le digo, de repente los van a ser bisabuelos. Pero bien, ¿y quién quiere separarse de una relación así? Uno comprende a Pedro, porque como le digo, somos humanos. El ser humano no quiere separación, pero como le dije, Dios sí, porque si no, no va a haber remedio, no va a haber forma de salir de la situación de pecado en la cual se encuentra la humanidad. El otro elemento, hermanos, no era solo que Pedro iba a perder al maestro y por lo tanto habría separación. El otro elemento es que Jesús no solo había dicho yo me voy a morir, porque al fin y al cabo, hermanos, el morir, sabemos de que si el Señor no viene antes, ¿verdad?, a todos nos va a llegar. Hermanos, dentro de 100 años ninguno de los que estamos aquí vamos a quizá ya ni ser recordados. Para entonces a saber qué va a hacer aquí, ¿verdad? Sí. Pero es la realidad, o sea, sabemos que todos moriremos. Ahora, pero no solo era cuestión que Jesús iba a morir, era cómo habría de morir. El Señor fue claro. Él dijo que habría de padecer mucho, ser desechado de los ancianos, ser muerto, y de una manera violenta. Entonces, no iba a morir, iba a ser asesinado. Entonces, cuando Pedro se da cuenta, él entendió de lo que el Señor estaba hablando. Entonces va y le dice, Señor, que no te vaya a pasar nada de eso. ¿Qué era lo que Pedro quería? Que el Señor no le ocurriera nada malo, que no lo golpearan, que no lo bofetearan. Pedro no sabía lo que habría que ocurrir, pero Pedro no quería. Si lo hubiera sabido, Pedro no hubiera querido que el Señor fuera azotado, que fuera escupido, que le hubieran arrancado la barba, como dijo el profeta Isaías, que lo hubieran coronado de espinas, que le hubieran hecho cargar un madero y que luego lo hubieran crucificado allá en el monte de la calavera. De ninguna manera. O sea, porque ¿quién quiere que le torturen a alguien a quien ama? Nadie lo quiere. En otras palabras, ¿qué era lo que Pedro quería para el Señor? Que no le pasara nada, es decir, que no le pasara nada malo. En otras palabras, que fuera invulnerable, que tuviera inmunidad, que no fuera a tener un accidente, que no fuera a tropezar, que no lo fueran a lastimar, que no, o sea, lo que uno quiere para sus seres queridos, ¿verdad? Uno no quiere que a su hijo le ocurra una tragedia, un percance. Uno no quiere eso, porque así ve el hombre.
Esas son las cosas del hombre. Poner la mirada en las cosas del hombre es esperar que las personas a quienes amamos sean invulnerables, o nosotros mismos ser invulnerables. Pero eso no es ver las cosas como Dios las ve, porque Dios sabe que la invulnerabilidad no es posible en este planeta. Todos vamos a ser afectados de una manera u otra, pero seremos afectados. Ahora viene aquí lo más curioso. Ya explicamos, ¿verdad?, cómo Dios ve las cosas y cómo las ve el hombre. Pero aquí viene lo más curioso. Y es que ambos, tanto Dios como el hombre, ven así las cosas de manera diferente por la misma razón. ¿Y cuál es esa razón? El amor. ¿Por qué Dios contempla el sufrimiento, la pérdida, la muerte, el sacrificio? ¿Por qué? Por amor. Y por eso Jesús lo dijo. Es necesario que yo padezca mucho, que sea entregado en manos de pecadores. Me van a escupir, me van a bofetear y luego me van a matar. Esto es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque vivimos en un mundo herido por el pecado, y por amor Jesús como le dije al principio, salió al encuentro del sufrimiento, de la pérdida, del sacrificio. Por amor. Y por amor Pedro le decía: Señor, no te quiero perder nunca. Yo quiero que estemos juntos, y si nos morimos, que nos muramos juntos, para así yo no sentir tu ausencia. ¿Por qué lo decía Pedro? Por amor, porque lo amaba. Cuando le digo, nada de esto te vaya a ocurrir, porque por amor Pedro amaba tanto al Señor que no quería que nada malo, perjudicial le ocurriera. Entonces mire qué curioso, ¿verdad?, que por amor Dios ve las cosas de una manera y el hombre las ve por amor de manera distinta, diferente. Y lo que Dios le reclamó a Pedro es que él no tenía que ver las cosas como humano. Porque uno podría decir, bueno, está bien, entiendo que el humano así ve las cosas, pero como soy humano no puedo verlas de otra manera. Sí podemos verlas de otra manera. Y entonces, ¿cómo si somos humanos? Viéndolas como Dios las ve. ¿Y cómo las ve Dios? Así como lo acabamos de descubrir, teniendo en cuenta la necesidad del sufrimiento, de la pérdida, del sacrificio. Jesús dijo, es necesario que ocurran estas cosas. Y eso fue lo que el Señor le reclamó a Pedro: no estás viendo las cosas como Dios las ve, las estás viendo como la ve el hombre. ¿Y sabe qué es el peligro de esto, hermano? No es, fíjese, de que uno vaya a quedar como sorprendido por lo que ocurre en el mundo. Eso va a ocurrir, ¿verdad? Y es lo que le sucede a muchas personas, ¿verdad? Que creen que porque son creyentes sus hijos no se van a morir, o que si enferman Dios los va a sanar. A veces Dios lo hace, a veces no. ¿Y por qué a veces no? Porque Él no ha garantizado inmunidad para nadie. Para nadie. Es el hombre el que espera eso. Y uno podría decir, mire, pero qué cruel, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios me deja perder a mi hijo, pudiendo Él salvarlo? Es que Dios perdió a su hijo también, el único, y lo perdió por las mismas razones. No es que Dios lo exponga a usted a una situación que Él no ha vivido,
Ya todo esto ya Dios lo vivió. El problema no es que cuando las cosas ocurran nosotros vamos a ser sorprendidos. El problema es que uno se convierta en un adversario de la obra de Dios. Es lo que Jesús le dijo a Pedro cuando lo llamó Satanás. Satanás es un título que significa adversario. Pedro se había convertido en adversario de los planes de Dios, en adversario de nada menos, hermanos, el plan redentor de Dios para la humanidad, por ver las cosas como hombre y no como Dios. Ese es el problema, que tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Puede haber que haya personas que digan, no, si mire, si Dios no espera de nosotros sacrificios. ¿Quién dice? ¿Quién dice eso? O sea, si él mismo tuvo que sacrificar a su hijo. Eso es lo que Pedro no veía, la necesidad del sufrimiento. Y al no ver la necesidad se convierte en adversario de los planes de Dios. Porque eso es lo que estaba haciendo, entorpecer la voluntad divina. Hermanos y hermanas, ¿cuánto hay que aprender de este pasaje? Que Dios nos ayude para que podamos conocer más del Señor y de su voluntad, y que con su gracia comencemos a ver las cosas como Dios las ve y ya no como los hombres la ven. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Yo quiero invitarle para que allí en el lugar donde usted se encuentra tome la decisión de recibir al Señor Jesús como su Salvador. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir y recibir la vida de Dios, por favor, en el lugar donde está, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Alguna persona que necesita recibir al Hijo de Dios? Póngase en pie y vamos a orar. Venga, hoy es el día adecuado para que la gracia de Dios le alcance. ¿Hay alguna persona que necesita entregarse al Señor por primera vez? Póngase en pie y vamos a orar. Venga el Hijo de Dios. Es el primer paso para comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Cuando las vemos como Dios las ve, entonces es cuando nuestra fe crece. Ya no acusamos a Dios, ya no le reclamamos nada, porque entendemos que así es este universo por causa de nuestro propio pecado. ¿Quiere venir a Él? Póngase en pie. Es un momento. También quiero aprovechar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. De igual manera, póngase en pie, por favor. Si hay alguien que necesita reconciliarse, póngase en pie. Lejos de Dios no tenemos esperanza. Muy bien, aquí hay una persona, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Vamos a orar, pero hago el último llamado. Si hay alguien más
que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie y aproveche esta última invitación que he hecho y luego oramos. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con esta persona y con nosotros en esta oración. Reciba al Señor en su corazón. Señor, gracias te damos por tu palabra, que es lumbrera a nuestro camino, es la lámpara a nuestros pies, la que siempre, Señor, nos ilumina, nos muestra a dónde debemos colocar nuestros pasos. Hoy te pedimos por esta persona que aquí en este lugar se entrega a ti, igual a aquellos que a través de televisión, de radio, de internet, donde quiera que oyen, pero que se unen con nosotros. Perdónale, Señor, y tanto a ellos como a nosotros, enséñanos a ver las cosas como Dios las ve, que ya no las veamos más como el hombre las ve, para no ser adversarios de tus planes, de tu obra. Al contrario, queremos ser instrumentos de esa gracia, de esa bondad. Ayúdanos a todos a entender que la pérdida, el sufrimiento, el sacrificio son cosas necesarias, y eso no implica que Dios se haya descuidado de nosotros, tampoco que nos haya olvidado, sino que debemos atravesar por muchas persecuciones. Por todo esto, Padre, gracias, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.